Bueno, nosotros lo queremos invitar a un viaje ahora, Ya. visitar el sur de Chile, porque uno puede avanzar a lo largo del sur y conocer muy de cerca uno de los procesos migratorios más importantes de nuestro país y de la historia. Se trata de la llegada de los alemanes. Y claro, y un equipo de Mega Noticias viajó hasta la región de los lagos para conocer de boca de los mismos descendientes germanos el difícil tránsito que vivieron sus antepasados. Veamos el trabajo de Marcelo González. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, don Hans? Pero ahí estamos. Mucho gusto. Aquí venimos a conocer un poco parte de su historia, la historia de su familia. Porque aquí, ¿quién fue el primero de su familia que llegó a Chile? Mi bisabuelo llegó aquí en el año 1852. Llegaron el 12 de diciembre del año 52 a Puerto Montt. La inmigración alemana en Chile no solo fue una de las más importantes, es también una de las historias más increíbles. Los primeros colonos que llegaron, llegaron por Valdivia. Los Schmidt abajo, los Wolf y los Klages, esos fueron los primeros que llegaron aquí a la zona. Eso llegaron por Valdivia. Tenga la onda, pasa adelante nomás. El bisabuelo de Hans Silver llegó a mediados del siglo XIX a Chile y lo hizo acá, a la zona de Playa Maitén, a las orillas del lago Yanquihue. Hans, junto a su esposa que también desciende de alemanes, son la cuarta generación desde que sus antepasados llegaron a este país. Chilenos 100%, de esos que hasta hablan con ese característico tono cantadito de los chilotes, aunque sin dejar de lado su raíz germana. Wenn ich noch kann reisen, vielleicht mit meinen Kindern und mit meinen Töchtern, vielleicht, wenn es geht, sonst auch nicht. Der will nicht. Ich habe ja noch Verwandte, sagen wir, von meinem Vater. No fue fácil domesticar esta zona donde llueve 250 días al año. Ese año que llegaron dicen que fue un año muy lluvioso, pero ya ahí estuvieron viviendo no sé cuánto tiempo en la playa, por la orilla de la playa, en carpas, no tengo idea en qué sería, pero habrían hecho sus primeras ruquitas. Claramente los primeros colonos en llegar a Chile fueron los que peor lo pasaron. La segunda generación tuvo un pasar levemente mejor. Fueron la tercera y sobre todo la cuarta generación, los nietos y bisnietos de los colonos, los que han gozado el bienestar y trabajo que labraron sus antepasados. Una historia que partió en 1846. Promulgada la independencia de Chile, los primeros gobiernos ya pensaban en traer colonos extranjeros para poblar el sur de Chile, un territorio que por su frío clima, inhóspito y carente de caminos, muy pocos estaban dispuestos a poblar. Primero se intentó con irlandeses, pero se fracasó. En 1825 se volvió a fracasar, esta vez con inmigrantes ingleses. Chile aún no tenía una organización política que les diera apoyo a los extranjeros. Desamparados, todos volvieron a su país. De esta forma, los primeros inmigrantes en Chile, entre ellos un par de alemanes, llegaron espontáneamente, pero a Valparaíso. Eran básicamente marinos mercantes que se encantaron con la ciudad. Entre estos extranjeros estaba Bernardo Filippi. Este alemán fue contratado para explorar y hacer un mapa del entonces desconocido sur de Chile, una zona de bosques espesos e inclemente tiempo. La conclusión es que urgía poblar del Biobío hasta Magallanes, un lugar donde solo vivían nativos. El mismo Filippi, nacido en Charlottenburgo, localidad cerca de Berlín, fue enviado en 1843 a Europa en calidad de agente general de colonización. Su labor, convencer a jóvenes familias de venir a este país. En Alemania se estaba resintiendo el impacto de la revolución industrial en agricultores y artesanos. Mucha de esa gente quedó cesante o fue reemplazada por la maquinaria de la revolución industrial. Y Chile fue uno de los tantos países americanos que le ofreció a esta población, que entre comillas estaba sobrando en su país, una nueva oportunidad de desarrollar su trabajo, su labor. ¿Qué año se vino el... ¿Se usted sabe el año exacto en que llegó a Chile, no? Mi bisabuelo, 1852. O sea, fue parte de la primera... Y aquí a Playa Maitén llegó el 3 de marzo de 1852, junto con la familia Klages y la familia Wolf. La otra familia Wolf son mis otros bisabuelos.
En 1846, Filippi logró asentar, casi de manera experimental, al primer grupo de colonos alemanes en las orillas del río Valdivia. Eran 15. Se requería ver si eran capaces de soportar en esa zona casi deshabitada. Y lo hicieron. En octubre de 1850, la colonización tomó carácter oficial. Vicente Pérez Rosales reemplazó a Filippi como agente de colonización. En lo que es hoy Alemania, se colocaron avisos en los periódicos incentivando a poblar el sur del mundo. Como gran gancho, se ofrecía la entrega gratuita de tierras generosas. Solo había que embarcarse en lo que se vendió como un lugar de ensueño. Entre los interesados se privilegió a matrimonios jóvenes, ojalá con hijos. Por cada hijo varón apuntaba el contrato para los colonos, se agregaban 6 cuadrillas de terreno que se sumaban a las 12 cuadras que se otorgaban por familia. La oferta además incluía una vaca parida, una yunta de bueyes, 490 pesos de la época, un quintal de harina, 200 tablas de alerce para construir una casa, un hacha, clavos, semillas y pasajes en barco con un detalle. Solo era de ida, el viaje no incluía boleto de regreso. La travesía duraba 4 meses en buques cargueros. Cruzaban el estrecho de Magallanes hasta detenerse en el improvisado puerto de Melipulli, hoy Puerto Montt. En 1852 llegan a Chile cerca de 700 colonos. Solo tras pisar suelo chileno, estos extranjeros se daban cuenta de dónde habían llegado. Al frío, incesantes lluvias, una zona sin civilización ni nada, una zona llena de tupidos bosques, donde no había caminos, era en efecto el fin del mundo. Imagínate, tú lo viste en el diario allá en Alemania. En Chile se están ofreciendo tierra y existe ya la posibilidad de venirte para acá. Tú le dijiste a tu señora, oye vieja, vámonos. No, yo creo que nos quedamos acá, nomás estamos mal, pero quedémonos acá. No, pero la convenciste. ¿Ya? Ya que se subieron al barco y empezaron a venir para acá, ella te empezó a catetear. Porque el barco venía apiñado, el barco no llegaba nunca, ya pasaban tremendas peripecias con los vientos, los temporales, etc. Ya, al llegar a Puerto Montt, le dicen, ahí está, había una bodega donde ellos tenían que vivir. Esa bodega tenía techo y paredes. No había piso, no había nada. Ahí tenían que vivir. O sea, al llegar ahí ya empezaron los problemas. Familiares. Claro, familiares, ¿ya? Pedro Fellmer es bisnieto de la última camada de inmigrantes germanos que llegó a la zona. Del último barco, podríamos decir. Eso fue en 1875 y marcó el fin del proceso colonizador. Provenían del poblado de Braunau, entonces parte del Imperio Alemán, hoy una ciudad de Checoslovaquia. ¿Qué te iba a decir tu señor? ¿Viste qué te dije? Mira lo que vinimos. ¿Y ahora cómo volvemos si no tenemos cómo para regresar? ¿Ya? Y empezaron los conflictos familiares. Ahora, también dentro de esa bodega también existían tremendos problemas, porque no había intimidad, no había nada. ¿Ya? Ahora lo único que había que hacer era hacer rápido el camino entre Puerto Montt y Puerto Varas. ¿Para qué? Para tomar las parcelas y salirse de ahí. ¿Ya? Porque cada barco que llegaba, la gente vivía ahí, pues era como la casa matriz. ¿Ya? Y luego después tomaban las parcelas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba? Los hombres trabajaban afuera, haciendo el camino para llegar a Puerto Varas, ¿cierto? Y a veces estaban viviendo en chozas, ¿cierto? Y no regresaban a la casa matriz así nomás. ¿Ya? Ahora, pasaban cuántas cosas dentro de la casa. También habían grandes conflictos ahí. ¿Ya? O sea, todo fue un caos en el comienzo. Si la gente lo único que quería era salirse de esa bodega y irse a sus parcelas, tomar sus parcelas y estar viviendo en paz. O sea, tranquilos con la familia. Cuando llegó el grupo en el que venía el bisabuelo de Pedro, las tierras de Valdivia, Puerto Montt, las que bordeaban el lago Yanquihue, ya estaban repartidas. Por eso les tocó a ellos en la parte alta de los bosques. 4 meses se demoraban en venir de Alemania, ¿ya? En barco a vela, ¿ya? Obviamente pasando por el sur porque no existía Panamá, ¿ya? Ahora, su ropa para tenerla organizada en el viaje, ¿cierto? La traían en estos baúles maletas, roperos, que diga. ¿Ya? Ahí la ropa colgada, los zapatos en los bolsillos y las cosas pequeñas después en los cajones. Amantes de su historia, este descendiente alemán creó junto a su padre un museo que mantiene con su propio dinero y que está abierto a toda la comunidad. En él se puede ver parte de los muebles que trajeron los colonos desde Europa, parte de la tecnología que introdujeron al país, porque los alemanes, hijos de la revolución industrial, aportaron tecnología con maquinaria que hasta entonces nunca habíamos visto en este país. Estas son las industriales.
tú colocabas la crema aquí, ¿ya? 2 personas batiendo ahí más o menos 2 horas, hasta que la crema se transformaba en mantequilla. Luego tú sacabas toda esa mantequilla y la tirabas y la ponías aquí. En breve tiempo, las expectativas que el gobierno de Manuel Montt se había trazado en torno a la colonización se estaba cumpliendo. Por un lado, la zona contaba con una naciente población y los extranjeros estaban siendo el aporte que el país esperaba. La otra parte de esta historia es la de los colonos. Su adaptación no estuvo exenta de problemas y arrepentimiento. Para muchos, la oferta de la nueva patria no era lo que les pintaron. La tierra de oportunidades estaba siendo a costo de un sacrificio que nunca imaginaron. Para 1850, Chile tenía poco más de 1 millón de habitantes, casi todos concentrados entre Copiapó y el Biobío. Por esa época, en Europa muchos luteranos, movimiento religioso que nació al alero del Imperio Germano, son perseguidos. Por eso son estos alemanes los primeros en ver con buenos ojos la emigración hacia Chile. Vicente Pérez Rosales, el agente chileno encargado de captar colonos en el viejo continente, se encargó de decirles que en nuestro país no tendrían problemas para continuar su culto. Hoy varias iglesias luteranas bordean la zona del lago Yanquihue, el sector elegido por el gobierno del presidente Manuel Montt para ubicar a las familias que llegaron intermitentemente al país en un proceso que duró 28 años. En un momento la llegada de inmigrantes alemanes se transforma en tal cantidad de personas que a Vicente Pérez Rosales se le encarga fundar 3 nuevas ciudades. Una es Puerto Montt, la otra es Puerto Varas y la tercera es esta, Puerto Octay. Puerto Octay se transformó a fines del siglo XIX en el más importante de la zona junto a Puerto Varas. Ambos embarcaderos marcan 2 extremos del lago, cuyo ancho es de 40 kilómetros. Como no había caminos, los alemanes se conectaban entre sí solo a través de embarcaciones. Ambos poblados son actualmente donde más se palpa la huella de los alemanes. Lo más importante de esta zona eran las embarcaciones, ¿ya? Flotas que llevaban a la gente a Puerto Varas, que llevaban a Ensenada y que obviamente salían de esta zona aquí, ¿ya? La misma gente que vivía alrededor del lago tenían sus propios muelles, es decir, sus embarcaciones, y podían salir a diferentes partes y también comercializar lo que ellos producían. De esa forma fueron expandiéndose o ganando también económicamente. En esos años no había nadie más aquí que puros alemanes. Sí, incluso yo me casé con un descendiente alemán, o sea... ¿Y su padre también se casó? También, y mi abuelo también, y todo o sea, yo por lo menos soy de origen alemán, absolutamente. Los alemanes le dieron una fisonomía innegable a esta zona. Hoy varias casas conservan ese sello alemán. Son verdaderas casonas que han pasado de generación en generación. ¿Usted toda la vida vivió en esta casa? Claro, toda la vida aquí en esta casa. Lo mismo que su padre y su abuelo. Claro. Mi padre y todos mis tíos nacieron aquí en esta casa. Pero no en el hospital, aquí en la casa. Con la matrona. Con la matrona. Y yo también, aquí en la casa, en el dormitorio de mi madre. Actualmente los bisnietos de los primeros alemanes siguen viviendo en las casas que fabricaron sus antepasados colonos. Es una tradición que cuidan y mantienen. Después que se casó mi abuelo, entonces mi bisabuela siguió viviendo por alguna parte de la casa. Incluso muchos conservan los mismos muebles de sus bisabuelos, mesas, sillas, cómodas y escritorios que atravesaron todo el océano con ellos hasta llegar a Chile. Hoy muchas casas conservan costumbres que introdujeron los colonos. Y esa estrella que se dice ahí colgada en su ropa. Para secar la ropa. Claro. Eso también es para colgar la ropa más húmeda, más mojada. Bueno, uno llega de afuera, Claro, ahí están secando las frutas de arriba. ¿Y esta casa ha tenido que hacerle muchas reparaciones o no? ¿O se mantiene bien? Sí, se mantiene bien. Cuando el Estado chileno inició la colonización, aún no existía Alemania como país, sino que eran varios estados aglutinados en un imperio.
Los alemanes que llegaron a Chile provenían básicamente de las zonas de Silesia y Bohemia, territorios hoy de Austria y Polonia. Eran básicamente artesanos que habían quedado sin trabajo por la revolución industrial. Fue así que llegaron zapateros, mueblistas, albañiles, sastres, tejedores, molineros y cerveceros, entre otros. Sin embargo, aquí, en la actual región de los lagos, todos debieron concentrarse en una misión: la agricultura primero y la ganadería después. Esta zona estaba todo rosado, o sea, la gente cuando llegó a esta zona tuvo que derrozar todo lo que había para poder trabajar en cosecha, para poder hacer sus casas. Entonces, debe haber sido muy difícil haber llegado a esta zona. Su primera misión fue talar los bosques y construir una casa para paliar el frío. Luego debían cercar su territorio. Solo cumplidas estas máximas, el Estado les entregaba los títulos de propiedad que les habían prometido cuando aún estaban en Europa. Lo que seguía era dar forma a los campos vírgenes. La zona era inhóspita, sin habitantes, por lo que no había mano de obra que contratar. Por eso trabajan todos sin excepción. Por eso también las familias tenían hasta 15 hijos, porque cada nuevo integrante era visto como mano de obra para producir los suelos. Aquí viene el hijo de él, mi abuelo, con su señora, mi abuela Carolina Hausdorff. Y aquí está el matrimonio, este matrimonio, con sus 13 hijos. Las mujeres se casaban jóvenes porque así sus maridos podían sumarse a los trabajos que demandaba el campo. Fue así, con una voluntad a toda prueba, que estos colonos fueron haciendo patria, cultivando sus tierras y criando animales. Comenzaron la importación de leche, queso, mantequilla, trigo y madera a todo el país. La prosperidad llegó a sus puertas, agrandaron sus terrenos. Para principios del siglo XX casi todos tenían pequeñas empresas que a mediados de ese siglo se transformaron en las principales del país. Fundaron colegios y clubes sociales, gimnasios y cuerpos de bombero. Hicieron caminos donde no había, levantaron sus propios monumentos, hicieron patria en una que no era la suya. El aspecto educacional estuvo muy marcado por la presencia alemana. Las innovaciones en la actividad agrícola, la actividad ganadera también están marcadas por la presencia alemana. Hay ciertos elementos culturales, la gastronomía, la producción cervecera, la producción industrial en general. Guten Tag, liebe Tante, wir sind alle da, wollen spielen, wollen singen, juhai das Passa, wollen spielen, wollen singen. Por años se casaron entre ellos. Todos dicen que fue casualidad, el destino, pero la verdad es que fue su manera de preservar su linaje europeo, su idioma y sobre todo sus costumbres. Hans y Helga aún conservan parte de esa autosuficiencia de sus ancestros. Por ejemplo, aún cocinan animales que ellos crían y obtienen la verdura de su huerto. La señora Helga aún hace cecinas, pan y queso para el consumo familiar. Cuchi, cuchi, ya. ¿Eso lo regalona? Es la herencia dejada por sus antepasados, un legado que parece alejarse con la llegada de la quinta generación. Estos últimos jóvenes son los primeros que no quisieron seguir ligados a la tierra que colonizaron sus antepasados, que optaron por una profesión, estudios universitarios y una vida moderna. De hecho, muchos viven en la capital y se casaron sin mirar descendencia ni pasado. Es el último capítulo de una historia que comenzó hace 162 años. El proceso de colonización trajo en total 4.968 alemanes que aquí se multiplicaron y crearon una inmensa comunidad con descendientes que hoy superan los 40.000 en todo Chile. Cima que mira al lago Yanquihue, se puede ver el nombre de los primeros que llegaron, los que iniciaron esta leyenda.